la presentación. Sí, señora tutora, ahí está, Si está dinámicas grupales. Sí, señora, dinámicas grupales. Bueno, gracias. Bueno. Buenas tardes, Marjorie. Listo, entonces, bueno, siendo respetuosos con su cumplimiento, entonces vamos a dar inicio a la web del día de hoy. Con esta web culminamos las temáticas que indica el curso y voy a empezar, bueno, les pedí por ahí en el chat que por favor alisten lápiz y papel porque vamos a hacer un ejercicio de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, para que después de darles la explicación de las actividades que nos pide esta fase, hacemos el inicio del ejercicio y al finalizar la web voy a darles los resultados o la respuesta del ejercicio, ¿sí? Es como para que tengamos de alguna manera la expectativa de saber qué pasa con nosotros. Bueno, entonces hoy vamos a conocer un poco lo que tiene que ver con las dinámicas grupales, ¿sí? Como el hecho de que yo pertenezca a un grupo lo definen diferentes aspectos, como son, por ejemplo, la cohesión grupal, los motivos por los cuales yo estoy vinculado a ese grupo, pero también de manera fundamental el papel que cumplen los líderes cuando cualquier tipo de grupo, ya sea por empresa o sea educativo o un grupo comunitario, pues es el que moviliza, es el que de alguna manera indica al resto de personas qué hacer o cómo actuar ante determinadas situaciones. ¿Sí? Entonces, esa es como la temática que vamos a abordar. Para la unidad 3, fase 4, ustedes están desarrollando la actividad que consiste o se denomina como alternativas de solución. Lo que nos indica la guía es que ustedes van a elaborar una revista, obviamente haciendo uso de recursos tecnológicos, donde su creatividad está puesta en función, ¿sí? Y allí ustedes deben tomar ese grupo con el que han venido trabajando en el periodo, perdón, en la guía anterior, y ya identificaron cuáles son sus problemáticas y cuáles son las causas y cuáles son las situaciones que ha llevado a que presenten ese tipo de situaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es sugerir alternativas y estrategias de solución para ese grupo. De tal modo, ¿sí?, que podamos orientarlos o que podamos indicarles qué se puede hacer para salir de las situaciones conflictivas o problemáticas que ellos puedan estar pasando. Eso a la luz, ¿sí?, de los principios y postulados que hemos visto en los documentos del curso Psicología de los Grupos. ¿Dónde vamos a presentar esta actividad? Pues lo vamos a subir al entorno, en el espacio de evaluación. Este es un trabajo colaborativo. La idea es que lo hagamos con los compañeros del grupo que están ahí. Yo sé que algunos han tenido dificultades para reunirse con sus compañeros, coincidir en los horarios, pero pues de eso se trata el trabajo colaborativo, de llegar a acuerdos, de buscar alternativas para aprender a trabajar en equipo. También sé que hay situaciones que son a veces muy complejas, que no se pueden de pronto organizar en ese momento, pero pues espero que sean situaciones eventuales y no que sea una constante en el desarrollo de las actividades, no solo de este curso, ¿no?, sino de todos los que tienen que seguir desarrollando para su formación profesional. En ese documento que van a subir es un Word, ¿cierto?, donde ustedes van a presentar allí el link, ¿sí?, del recurso tecnológico que hayan utilizado o el recurso gráfico que hayan utilizado, o también puede ser que adjunten la revista como tal para observar de qué manera ustedes empiezan a poner en función eso que hemos aprendido en psicología de los grupos. Y la fecha límite de entrega es
14 de julio de 2024. Es muy probable que ya estemos desarrollando las actividades. Yo he visto que algunos de ustedes ya han participado en los foros y han tenido la posibilidad de interactuar, de ponerse de acuerdo acerca de qué rol cumple cada uno de ustedes y de esa manera pues llevar a cabo la actividad de buena manera. Bueno, entonces yo les pedí el favor que tuvieran papelito y lápiz. ¿Lo tienen ahí? Sí, señora. Bueno, entonces esta es una actividad de autoconocimiento, ¿sí? Vamos a tener que ser ahí muy rápidos, también muy recursivos, porque es un test de corte psicoanalítico que nos permite a nosotros conocernos un poquito. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que en ese papel y lápiz, que haciendo uso de ese papel y lápiz, realicen una lista de 30 animales. Sí, un listado con 30 animales. Fundamental, no pedir copia, no buscar en internet, porque entonces no tendría sentido el ejercicio y no acudiríamos a la información que está en nuestro inconsciente. Tiene que ser algo genuino y honesto. Entonces, para eso les voy a dar 3 minuticos para que se pongan muy juiciosos a copiar esos 30 animales. Dime, Jimmy. Señora tutora, por cuestiones laborales me encuentro en calle y no cuento con esos recursos. ¿Sí? Ajá, Entonces, escríbelo en para el que tenga WhatsApp. usted... No, yo le... Si se puede, tienen que ser los 30 o se pueden ser, o sea, por lo menos mentalmente 10 animales. ¿Tienen que ser los 30? No, tienen que ser 30. Ok, listo. Entonces yo le escribo al Para chat, un señora ratico y tutora. los escribes ahí rápidamente. No le vayas a pedir copia a nadie. No le vayas a pedir ayuda a nadie. ¿Listo, Jimmy? Bueno, 3 minuticos bien invertidos ahí. Los espero.
¿Cómo van? ¿Ya tienen el listado? Ya casi, señora tutora, ya casi. Bueno, listo. Merci, buenas tardes. Merci. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Merci, estamos haciendo un ejercicio. Realiza una lista pequeña, una lista de 30 animalitos rápidamente, porfa. Qué pena, tutora, no logro Merci entenderle. Merci y Giselle, es que estamos haciendo un ejercicio de autoconocimiento y para eso necesitamos hacer un listado de 30 animalitos. Por favor, háganlo rápido. Ok, tutora, gracias. Bueno, Bueno, señora. Camila. ¿Sí me escuchas, Camila? Para darte una instrucción. Sí, señora, buenas tardes. Bueno, Camila, bueno, estamos haciendo un ejercicio de autoconocimiento para que por favor hagas una lista de 30 animales. Ah, ok. Pero rápido porque a las 40. Bueno, vamos a ir dando desarrollo a la actividad y los que llegaron de últimos terminan de hacer el ejercicio. Por favor, no vayan a hacer trampa ni a buscar en celulares. Es algo que tiene que salir de nosotros para poder que el ejercicio sea genuino. ¿Sí? Bueno. Jimmy, Carlos y Marjorie, que empezaron, ya hicieron la lista, que empezaron a tiempo. Sí, señora. Perfecto. Bueno. Teniendo esos 30 animales ya seleccionados, vamos a pensar, si en el caso pues, de Jimmy le toca más mentalmente, y Carlos y Marjorie, que sí tienen de pronto la disponibilidad, al igual que las demás compañeras, van a escribir las características que definan a los últimos 3 animales, al 28, al 29 y al 3. Yo coloqué la lagartija, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que una lagartija es flexible, es muy ágil, que tiene la posibilidad de moverse con mucha facilidad, que se adapta a cualquier medio, que su piel es blanca, las características positivas que más podamos encontrarle a esos 3 animales, ¿sí? Para eso les voy a dar otros 2 minuticos para seguir con los temas y al final, entonces ya les indico qué quiere decir el ejercicio. Ok, tutora, muchas gracias.
Los últimos 3 animalitos. El 28, el 29 y el 30. Perdón. Mientras empezamos a desarrollar las temáticas, ustedes pueden ir puliendo el ejercicio para que al final entonces hagamos la retroalimentación. Bueno, entonces, siendo coherentes con lo que les indicaba con respecto a qué hace que podamos tener una dinámica grupal, aparece un concepto fundamental que es la cohesión, ¿sí? Y es que para poder que nosotros tengamos una relación cercana con quienes conforman un grupo o una comunidad, debemos entender que deben aparecer aspectos como la identidad, ¿sí? Que hace que yo pueda fomentar un ambiente de colaboración y que yo tenga ganas de que ese grupo tenga algún tipo de beneficio, de logro o de alcance, ¿sí? ¿Cómo se están sintiendo ustedes en este momento con el desempeño de la selección Colombia en este campeonato? ¿Quién me cuenta por ahí cómo se ha sentido? No, pues súper felices de que está Muy, ganando. muy entusiasmados, y entonces esa cohesión hace que podamos todos salir, por ejemplo, con la camiseta puesta de la selección, y que eso nos identifica, ¿sí? Eso es una forma de darle a entender a este territorio que estamos orgullosos de los logros que están alcanzando los muchachos y que los estamos apoyando, que somos parte de este país y que de alguna manera estamos manifestando el agrado y el apoyo para con ellos. Esa es la forma que tenemos nosotros de colaborar, ¿sí? De brindarles apoyo. Y cuando nosotros vemos estadios colmados de camisetas del mismo color, pues eso indica que hay cohesión. Ellos están en otro país y pese a ello, ¿sí? Hay muchas personas que si son de Colombia, pues en ese momento pueda que no se conocían, pueda que no tenían ningún tipo de cercanía, pero allí en ese estadio se tiene un proceso de cohesión que hace que le hagamos fuerza al equipo, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros que aparece el tema de la identidad como un factor fundamental para nosotros sentir que somos parte de un grupo. ¿Qué identifica a los colombianos? ¿Quién me cuenta qué cosas nos identifican a nosotros? Dime, Marjorie. Yo he escuchado que muchas personas extranjeras les encanta, es como la forma en la que nosotros nos expresamos y tratamos a los demás. Somos personas como muy calurosas, sin importar la región, todos tendremos a ser serviciales, colaboradores, a recibir al otro con mucho cariño y a tenderle la mano. Y eso es algo muy acogedor para los visitantes. Sí, muy cálidos, ¿no? Muy acogedores.
esa es una característica y eso nos identifica. De hecho, hay ocasiones donde usted puede estar en otro país y usted identifica quién es colombiano por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por la proximidad que puede tener con el resto de personas. Entonces, ese tipo de situaciones hace que nosotros podamos sentirnos identificados de manera grupal con lo que para nosotros corresponde nuestro país, ¿sí? Y eso genera una colaboración. ¿Y cómo definimos nosotros la identidad grupal y la cohesión? La cohesión es el grado de unión que yo tengo con un grupo de personas, la atracción y el compromiso que existe entre los miembros de un grupo. Mientras que la identidad grupal es el sentido de pertenencia que yo tengo con ese grupo, cómo estoy conectado con él y cómo me siento al pertenecer a ese grupo. Cuando yo tengo cohesión grupal, entonces tengo la posibilidad de hacer cosas para procurar el bienestar de todos. Si por alguna razón, alguna de ustedes, de alguno de los que están aquí conectados me dice, profe, es que resulta que yo no tengo, qué sé yo, los recursos para pagar el semestre próximo, ¿sí? ¿Qué alternativas de solución podrían brindar ustedes? ¿Quién propone algo? Pues digamos, si fuese una persona que está en un municipio cercano, en mi caso, yo le diría, pues hagamos arepas. Pues yo pongo, por ejemplo, el implante para hacer arepas o empanadas o algo así, y de la primera vez las hacemos y salimos a venderlas y lo que se reúna se va guardando. Y ya de ahí en adelante se va haciendo más y más hasta que logremos la meta para que el compañero pueda inscribir las materias que requiera. Bueno, ya por aquí hay una alternativa de solución, ¿cierto? Y tú aportarías el plante y probablemente el conocimiento para realizarlas. Luisa, ¿tú qué nos propones? Buenas tardes a todos. Bueno, pensando en la continuidad, optaría primero por canalizar la gestión de una ayuda por parte del Estado dependiendo de las características socioeconómicas de la persona. Si en ese momento de pronto se observa que puede atrasarse porque la gestión no es tan rápida, pensaría en buscar ayuda económica por parte de las personas que estén dispuestas y tengan la capacidad, pero sin dejar de tocar las puertas para que la gestión quede y la persona ya en adelante tenga la oportunidad de culminar todos sus semestres. Exacto. Entonces, aquí tendríamos a través de Marjorie, digamos que la solución inmediata, los recursos que necesitan de manera pronta para poder resolver eso. Ya te doy la palabra, Jimmy. Y Luisa también piensa en la posibilidad de gestionar que para el otro periodo ella no vaya a estar pasando por la misma situación y buscar una alternativa un poco más a largo plazo, pero soluciones hay. Jimmy, ¿tú qué nos propones? Señora doctora, gracias. Teniendo en cuenta lo que dio la compañera Luisa, pero yo lo haría desde la perspectiva de la empresa privada. Le indicaría los beneficios que sería invertir en un estudiante de la UNAD hacia su empresa o hacia el contorno de la ciudadanía. En este caso, la psicología, ¿cómo ayudaría a esa comunidad si invierte en ese compañero o compañera que necesita ese apoyo? Bien, listo. Entonces, con la alternativa de Marjorie y de Jimmy, podríamos asumir este semestre. Y con la alternativa de Luisa, ya podríamos mirar cómo solucionar a futuro una situación similar. No solo para el compañero que lo necesite, probablemente esa estrategia que hayamos utilizado en este momento se nos puede convertir en un modelo para buscar la solución a otras situaciones problemáticas que pueda presentar el grupo, ¿sí? Y cuando les hacía la pregunta, yo hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en una universidad donde mis estudiantes eran de licenciatura en pedagogía infantil y una de sus compañeras no tenía el dinero para matricularse completo, había tenido una situación de pareja compleja y se le había descompletado el dinero y yo recuerdo que ellas hicieron lo que llamamos aquí en Colombia, algo así coloquialmente como una vaca, y recogieron recursos
para que ella se matriculara ese semestre, pero también hicieron mucho énfasis en el, es por este, o sea, tienes que planificar cómo vas a pagar el siguiente porque pues todos los semestres eso no va a pasar, ¿cierto? Y eso muestra cómo en equipo podemos nosotros, a través de esa cohesión grupal, podemos lograr sacar adelante a la matemática quienes lo integran, ¿sí? Eso hace que definitivamente usted se sienta identificado con ese grupo, porque es que yo aporté para, ¿cierto? Y probablemente el día que yo tenga alguna dificultad, sé que puedo contar con ese grupo de personas para alivianar la situación por la cual yo pueda estar pasando. Con esa cohesión e identidad en los grupos. En primer lugar, debe haber cooperación, ¿sí? Es decir, que fomentemos la colaboración y el trabajo en equipo. Que cada uno tenga una función en particular hace que nosotros podamos decir, todos estamos en sintonía. Cuando ustedes realizan sus actividades colaborativas, ¿qué tipo de normas ponen? ¿Qué normas han puesto ustedes, por ejemplo? Bueno, yo, ay, qué pena, no levanté la mano. Tranquila. Motivo a los compañeros a participar. Sí, este año para mí no ha sido, este semestre para mí no ha sido el mejor en algunos cursos porque son muy escasos en la participación, algunos totalmente ausentes, pero inicialmente eso. Me he cansado en algunos momentos y he cometido el error a veces como de anotar personas que ni siquiera les he visto un saludo por los grupos de WhatsApp, pero porque en algún momento uno se agota, pero yo solicito participación activa, o sea, que uno vea el interés y la puntualidad. La puntualidad desde el principio, coordinar un trabajo, orquestar un trabajo, una participación. Ajá, eso, que yo vea que están interesados en realizar la actividad. Esa es tal vez una de los requisitos más indispensables. Marjorie levantó la manito, ¿cierto? Sí, señora. Yo personalmente, pues, me comunico por ellas con ellas por WhatsApp. En ese semestre solamente me ha tocado con chicas. Y entonces, cuando empiezan las actividades, yo les digo, a mí me parece prudente que tal punto y tal punto lo desarrollemos de tal fecha a tal fecha. Entonces, lo último que empecé a desarrollar fue una agenda interna, pues, para realizar punto a punto las tareas y les consulté a ellas que si creían que era prudente, ¿sí? Para que pues ninguna tuviera que aplazar otras ocupaciones y pudiéramos tener un buen trabajo que fuese enriquecido y pudiéramos hacer los aportes al grupo. Igualmente les dije, si ustedes ven que se les presenta algo inoportuno que puede pasar de pronto en la última vez a una compañera le tuvieron que formatear el computador, pues que nos avisen con un tiempo prudente para que las demás compañeras podamos apoyar y poner los puntos de ella en la actividad si es necesario. Pero entonces últimamente opté fue por hacer agendas y tomar la iniciativa de estar preguntándoles y diciéndoles de tal fecha a tal fecha qué pasó, por qué no han hecho los aportes. Y pues con eso pues yo no me molesto porque no participan, sino que más bien trato de estar averiguando qué pasa y pues está la participación de todos oportunamente. Y probablemente, como a ustedes les toca cada periodo, rotar con grupos, habrá grupos donde uno coincide con personas como en la misma onda de nosotros y quieren hacer las cosas de manera activa, como también se puede encontrar con grupos donde la cosa no funciona tan bien, ¿no? Y cuando yo hago los procesos de calificación, hay momentos donde uno nota definitivamente que ahí hubo capacidad de trabajo en equipo y hay otros donde uno dice, no, probablemente a este lo metieron o alguien estuvo ahí coladito, ¿sí? Bueno, Jimmy, ¿tú también levantaste la manito o era de la vez pasada? Ah, no. No, yo creo que ya está trabajando. Bueno, entonces, muchas gracias por su participación. Por otro lado está la motivación. Hay unas cosas que hacen que yo de un grupo que yo te
que yo puedo estar pues muy contento con lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y que de alguna manera yo pueda decir, aquí estoy porque me gusta, porque me interesa, porque yo lo elegí, ¿cierto? Entonces, mi motivación incrementa de alguna manera el hecho de que yo pueda estar dentro de ese grupo. Ah, pero resulta que es que esa motivación no es tan voluntaria, me tocó trabajar con personas que pronto no son de mi agrado, y eso también hace que el desempeño que yo pueda tener no sea precisamente el más óptimo, ¿sí? Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el colegio y tenemos algunas actividades en grupo, como ya nos conocemos, como ya conocemos cómo trabajan nuestros compañeros, pero además tenemos cercanías, tenemos agrados emocionales, pues uno dice, no, yo quiero hacer mi trabajo con Juan, que es mi amigo y con el que trabajo de manera sincronizada, ¿sí? Pero cuando nos cambian de grupo, que eso pasa mucho en los colegios, entonces uno tiene como su grupito de amigos y entonces el docente dice, vamos a hacer la actividad, pero vamos a rotar de compañeros, pues no resulta tan gratificante al inicio. Los grupos después se dan cuenta que cuando conocen al otro y que cuando tienen esa posibilidad de interactuar con el otro, pues se dan cuenta que no era como se imaginaba o que tiene una faceta positiva y empezamos a tener una interacción un poco más nutrida. Y también vemos cómo el tema de la cohesión y la identidad hace que podamos tener un buen desempeño o no, ¿sí? Cuando ustedes van a trabajar y les toca compartir con compañeros que se caen bien y con que se llevan bien, ¿cómo les resulta su jornada laboral? Dime, Luisa. Dale, Luisa. Activa tu micrófono. Ya, gratificante. Por ejemplo, un ejemplo cortico por el factor tiempo. El semestre pasado estuve en un grupo yo tengo 46 años, ¿no? Y el semestre pasado estuve en un grupo con muchachos de 20, de 25, en fin. Y a mí se me facilitan unas cosas, lo que es la redacción, la investigación, y me encanta, pero para este tema tecnológico sí soy muy pesadita. Mis compañeros jóvenes, los muchachos, eran unos maestros en eso. Entonces nos orquestamos de tal manera y nos dividíamos, yo pongo esto, yo aporto esto. A la hora de enviar, ellos sabían que conmigo no contaban a la hora de editar algo o de hacer un video, pero fue muy agradable, muy agradable. Y todo fluyó. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Porque cada uno puso en función su habilidad, ¿no? Esa sería la estrategia. Así darme fue. cuenta para que eso es bueno. Es que, por ejemplo, en las distribuciones de las actividades del hogar, yo digo, sí, es que en casa hay que hacer oficio y hay que organizar determinadas cosas, que si lavo los platos, que si organizo la casa, que si me encargo de la ropa. Si a los integrantes del grupo familiar se les preguntara con qué actividad te sientes más cómodo, pues sería muy probable que accedieran a realizarlo sin molestia o por lo menos con menos molestia, pues porque es el oficio que a mí me gusta, es el oficio que a mí me agrada, que si me ponen a hacer algo que no es tan gratificante o que no es de mi gusto. Entonces, allí nosotros nos damos cuenta cómo el desempeño está mediado por la cooperación, por la motivación y la capacidad que tengo de trabajar en equipo. En el caso especial de las empresas, es un punto que se tiene y que se procura tener muy en cuenta para procurar que la gente se lleve bien y que pueda trabajar de manera, digámoslo así, cómoda, ¿sí? Que ir a trabajar sea bueno, que no se me convierta en un que pereza, un que jartera ir allá y compartir con estas personas, sino que por el contrario provoque ir y provoque sacar adelante las tareas que tengamos que desempeñar. Para eso también nos indican que hay unos factores que influyen en la cohesión y la identidad grupal. Primero, la comunicación efectiva.
Eso hace que podamos tener un entendimiento entre los miembros. Fundamental, conocer también los significados de la forma en que el otro se comunica. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar de manera colaborativa con personas de diferentes zonas de nuestro país. Y lo que para mí significa algo, es muy posible que para mis compañeros signifique algo distinto. Entonces es por eso que se necesita, además de comunicarnos, es decir lo que siento, lo que considero, lo que pienso, mi opinión, pero también preguntarle al otro si entendió eso que yo quise comunicarle, de tal manera que me quede la claridad de que él sí comprendió y que además se sintió comprendido. Otro aspecto fundamental es el liderazgo, ¿sí? Puede que haya personas que tengan habilidades de liderazgo, ¿sí? Pero a veces no las saben utilizar hacia temas positivos, sino que a veces hay líderes que incluso generan conflictos y generan situaciones de animadversión entre quienes integran el grupo. Yo tengo que aprender a identificar el líder bueno, el líder que se involucra dentro de las actividades del grupo, el líder que participa. Y para ejercer un importante liderazgo es fundamental que quien esté a cargo de orquestar, como decía nuestra compañera ahora, a una comunidad o a un grupo, haga lo mismo que hacen los demás, y allí la utilización del instrumento de la observación participativa hace que nosotros podamos decir, yo sé qué le pasa a mis compañeros, yo sé cómo se sienten mis empleados, yo sé cómo se sienten mis estudiantes, porque interactúo con ellos desde el hecho de sentirme su par, no de sentirme más que es una de las dificultades que se manejan con el liderazgo. Que hay algunos líderes que tienen una sensación de supremacía y eso no facilita que la gente se comunique con ellos y que no sientan la posibilidad de tener con él un acercamiento que pueda ayudar a sacar adelante las necesidades del grupo al que pertenecemos. Contrario a eso, pueden haber líderes que se vuelven el ejemplo, que son mi admiración y que yo digo, como él quiero ser, ¿sí? Y como quiero ser como él, pues vamos a luchar o vamos a sacar adelante los propósitos que tenemos como comunidad o como grupo. Asimismo, están los objetivos compartidos, ¿sí? Y es que eso hace que tengamos un compromiso, un propósito y un sentido de pertenencia, ¿sí? Cuando ustedes realizan, en la última actividad que ustedes realizaron, la sustentación, la socialización, ¿cómo se sentían cuando veían el video? Porque aparecen en YouTube ya, ¿o no? ¿Están por ahí? ¿Ninguno quiere comentarme cómo le fue? Yo personalmente estoy muy contenta con el grupo con el que estoy porque las chicas, a pesar de que, digamos, manejamos tiempos muy diferentes, nosotras teníamos encuentros a veces a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, pero todas pusieron de su parte, digamos, antes de grabar el video dijeron, bueno, listo, hagamos primero un ensayo, una práctica para ver qué nos toca mejorar y qué nos toca corregir a cada una y podamos entregar un video en el que expresemos confianza y conocimiento de lo que estamos expresando ahí. Entonces nosotras tuvimos la oportunidad de que, a pesar de que era muy tarde porque eran como las 11 de la noche, lo hicimos como 3 veces hasta que ya por fin al final dijimos, listo, por favor corrija tal cosa, haga tal cosa, queda mejor tal palabra, y pudimos entregar un video bien bonito, a mi parecer. Sí, sí, muy organizado. Perfecto. Sí, claro que sí. Entonces eso hace que uno quiera como que ese objetivo que tenemos salga muy bien hecho y termine siendo un producto del que yo me pueda sentir orgullosa. Luisa. Bueno, yo no pude hacer video porque estuve sola en el grupo.
Y bueno, me quedé con las ganas porque sí tenía, a pesar de que no me gustan mucho las cámaras, me quedé con las ganas de hacer el video y de tener ese encuentro sincrónico. Lamentablemente no se pudo, estuve yo sola, al igual que en estos momentos también. Pero cuando hago videos en los otros cursos que tengo compañeros muy activos y muy presentes en todo, es muy chévere cuando nos vemos después. Cuando nos vemos después en el video, vemos a veces los errores, nos reímos de nosotros mismos, aprendemos y pensamos cómo lo hacen las tutoras y las directoras con tanta naturalidad. Y uno está en su casa con su computador, en su zona de confort, y uno hasta se pone frío. Pero nos gusta. Nos gusta, además va a ser publicado. Eso sí. también influye. Listo, Mercy. La verdad, tutora, muy bien, porque tengo un grupo en el cual hay un compañero que es como quien ha tomado el liderazgo, lo hace de una manera excepcional. Al momento de nosotros grabar el video, él hizo algo que me pareció súper maravilloso, ya que al momento de grabar nos sentíamos un poquito tensa, un poquito como nerviosas, particularmente unas compañeras, y lo que hicimos fue como motivarnos los unos a los otros, y él la primera grabación que hizo, él no la tomó como la que íbamos a presentar, sino que era como para quitar el nervio y pudiéramos fluir con más naturalidad de acuerdo a lo que ya habíamos preparado. Entonces, cuando ya él hizo eso, a la segunda toma, ya todo fue como muy natural, porque ya habíamos dejado como la tenacidad que teníamos, estábamos tensa. Entonces me pareció muy bonito y es un grupo en el cual nos hemos como podido acoplar para hacer un excelente trabajo y nos hemos entendido muy bien. Qué bueno. Miren todas las versiones ahí tan diversas, ¿no? Y, por ejemplo, Mercy, sería chévere que le hiciera saber a su compañero el buen papel que está cumpliendo, ¿no? Eso de alguna manera lo puede llenar de gratificación y hace que pueda replicarse esa forma de ejercer el liderazgo en los otros grupos donde él pueda tener algún tipo de intervención. Obviamente que él, como líder, está muy bien acompañado, ¿no? Esa es otra. Señora, por lo menos particularmente yo, en cada participación que hacemos, yo le resalto mucho eso a él por la manera en que él trabaja. Ya se lo he hecho saber. Sí, y eso que nos dice Mercy corresponde al factor que se llama interacciones positivas, ¿sí? Esas interacciones positivas hacen que los vínculos se fortalezcan y que empiece a crecer la confianza entre los miembros de los grupos. Es muy probable que ustedes ahora terminen esa actividad y ya hayan creado algún tipo de cercanía. Y que si de pronto por allá en otro grupo vuelven y se encuentran a ese compañerito con el que hicieron la actividad y les fue bien, pues termina siendo algo agradable y entonces uno dice, ay, tan bueno, me tocó trabajar contigo. Y eso termina haciendo que podamos tener un mejor desempeño y un mejor resultado en esto que se llama nuestra formación profesional. Para que haya la cohesión de grupo, existen unas etapas. En primera instancia, aparece la formación, y es decir, cuando nosotros nos conocemos, cuando establecemos roles y normas. Si nosotros estamos trabajando como dinamizadores de algún tipo de agrupación, es importante que podamos realizar actividades que se llaman rompehielo o actividades de presentación, que hagan que yo pueda conocer un poco más a quienes integran este grupo y que desde ese conocimiento yo pueda acercarme a él, brindarle ayuda o solicitarle ayuda, ¿sí? Entonces, en los grupos a veces uno se da cuenta que alguien es decorador, ¿sí? Y dentro de un año voy a requerir un festejo y yo sé que él me puede colaborar en eso. Pero también puedo darme cuenta que hay alguien que está necesitando trabajar en algo y yo me di cuenta de un empleo. Entonces, ahí también puedo conocer a los integrantes de ese grupo y aportarle de alguna manera. Cada uno tiene una particularidad y, por ejemplo, cuando hacemos esa formación inicial,
pues nos damos cuenta, en el caso de ustedes que realizan actividades colaborativas, en qué horarios trabajamos. Para algunos es más fácil, no trabajan, entonces yo me adapto a lo que mi compañerito pueda, pero el que trabaja tiene que sacar un espacio de su cercanía familiar o de su descanso para poder realizar la actividad. En el caso, por ejemplo, de Jimmy, que tiene turnos, entonces esta semana puedo, pero probablemente la otra no. Entonces, en esa formación de los grupos, yo conozco la circunstancia que vive cada compañero y a partir de eso podemos adaptarnos y crear algún tipo de estrategia para trabajar en conjunto. Sin dejar de lado que cuando estamos conviviendo en grupo, aparece también una etapa que se llama la etapa de la tormenta, que es donde aparecen conflictos. Y nos ponen a prueba con respecto a cómo lo solucionamos. Hay grupos, y en los años que tengo de experiencia docente universitaria, hay grupos donde surgen situaciones de conflicto, pelean, entran como en un tema de agresión física, verbal, bueno, qué sé yo, pero logran salir de ahí airados y después terminan con unos vínculos mucho más fuertes. Pero también hay grupos que viven ese conflicto, se quedan ahí y uno ve que nunca más se puede volver a restablecer esa cohesión grupal, ¿sí? Y eso es realmente cuando ustedes dicen pues que la labor de nosotros, pues la labor de nosotros tampoco es fácil cuando los grupos son tensos o no se llevan bien, ¿sí? Se vuelve una situación incómoda porque en el momento en que damos la información, transmitimos lo que sabemos, a veces hay grupos que aportan y que si se llevan bien, entonces tú puedes opinar e intervenir tranquilamente, pero si están molestos o están enojados, entonces tengo que ser hasta cuidadoso con el comentario que haga porque podría suscitar otro conflicto. Entonces nos toca aprender a enseñarle a los grupos a resolver las situaciones haciendo uso de la buena comunicación y la búsqueda de soluciones. En tercera parte está la normalización, es decir, qué normas hay y qué vínculos, ¿sí? Cuando ustedes pertenecen a grupos, ¿sí? Que, sobre todo con grupos de trabajo, de estudio, ¿qué normas hay? ¿Hasta qué hora se pueden llamar o escribirse? ¿O eso no lo han establecido? Cuéntanos, Luisa. Pon el micrófono, Luisa, que no te escuchamos. Se me olvida el micrófono. Normalmente después de 11 de la noche les pido a mis compañeros que coloquen sus teléfonos en silencio, en vibración, y que lean los mensajes en la mañana, porque tengo el día bastante ocupado y yo después de 11 es que comienzo a trabajar y a mandar cosas a los grupos y de pronto ellos están durmiendo y yo les digo, no, para que no se despierten, ¿ya? Porque pues tengo ocupaciones, un nene con necesidades especiales que me ocupa también todo el día y sumado a eso otras cosas, la universidad yo puedo es de noche. De noche, por ejemplo, a las 11 de la noche yo empiezo a trabajar, ¿sí? Y bueno, cambiando un poquito el hábito porque pues afecta un poco la salud, pero ya me metí, ya estoy aquí, ya estoy en octava matrícula y pues termino así. Yo le pido a ellos y ellos me colaboran. No, sí, compañera, es más, yo trabajo contigo esta noche porque yo tampoco voy a dormir y ahí vamos, ¿sí? Ahí hay bolsa. Ajá, Y así claro. nos Y entonces, organizamos. eso, pero tú les estás diciendo con antelación, voy a Sí, escribir tarde, ¿sí? sí. Procuren tenerlos en silencio para que de pronto no vaya a interrumpir su sueño o su descanso. Exactamente. Y no falta el que me dice que no, compañera, no se preocupe, si yo también o yo también, a mí, yo tengo turno y voy a estar de noche despierto, me sirve porque no me duermo, en fin, así. Y ahí Ajá. vamos. Eso, y eso también suscita el conocimiento grupal, ¿no? La formación, ¿no? Entonces, cuando yo ya cuento lo mío y el otro dice, no, tranquila, que yo no le veo problema, pues entonces ya empezamos a trabajar
con Es que acuerdos. cuando hay esa sinergia y esa cohesión, todo fluye. El trabajo puede estar, digamos, dispuesto o puede tener un plazo de un mes, pero en 15 días, 12 días, está listo de la comunicación excelente que hubo. ¿Sí? Sí, 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 así es. efectivamente. Así es. Y es más o menos ese el interés de la formación de los grupos, y es que haya normas, que hayan acuerdos que nos fortalezcan desde lo vincular. Y el desempeño que hace que nosotros podamos trabajar de manera eficaz. Entonces, en todos los grupos, organizaciones, comunidades, se nos asignan tareas y esperamos que el desarrollo de esa misma sea el esperado, especialmente para el líder o para quien solicita la tarea. Si el desempeño no es el apropiado, si el desempeño es más bien bajo, pues entonces es al líder a quien le corresponde acercarse y preguntar qué puede estar pasando al interior del grupo de personas que lo está desarrollando, desde las necesidades que ellos tienen y los sentires que ellos están experimentando, buscar de alguna manera cómo mejorar su productividad, si es el caso especial de una empresa. A veces hay personas que están emocionalmente mal. Yo recuerdo que cuando mi madre falleció, yo estaba realizando un curso y me correspondía un módulo que se llamaba, era sobre currículos. Y mentalmente no estaba definitivamente ubicada, yo me elevaba, me iba, no, definitivamente no fluía mucho con las actividades. Y una de mis compañeras me ofreció su ayuda y me dijo, no te preocupes, yo me encargo del trabajo para que tú puedas vivir tu duelo tranquila, ¿sí? Gracias a Dios, unos meses luego, yo pude decirle, tranquila, ocúpate de lo tuyo que yo me encargo de la actividad, ¿sí? Porque es un ciclo. Hoy puedo ayudar yo, ¿cierto? Pero también mañana puedo ser ayudado. Y en la medida en que yo haya tenido apertura a eso, puedo recibir la ayuda que espero o a lo mejor no la puedo obtener porque de manera grupal no ofrecí o no brindé los espacios para que el otro pudiera tener algún tipo de acompañamiento. Entonces, por eso es importante que los grupos se conozcan, que aprendan a comunicarse en situaciones de conflicto, a respetar esas normas que puedan haber establecido para que el resultado sea el ideal o por lo menos el esperado. ¿Y qué nos recomiendan a nosotros para favorecer la cohesión y la identidad grupal? En primer lugar, nos piden que hagamos actividades en equipo, no gratis. Nosotros les pedimos a ustedes el trabajo colaborativo, porque resulta que el trabajo colaborativo es con la intención de que ustedes empiecen a interactuar con otras personas y aprendan a trabajar en equipo, ¿sí? Porque cuando salgamos a la vida laboral, pues nos vamos a encontrar con equipos de los cuales vamos a ser parte. Y esa habilidad tiene que ir fortalecida. No tenemos un contacto, digamos, físico cercano, pero estamos mediados por una cantidad de recursos virtuales que acercan y que propician de alguna forma la interacción entre personas. De hecho, hay muchos trabajos que implican el relacionamiento a través de recursos virtuales y que favorecen muchísimo el desempeño de las personas. Lo que debemos procurar es que hayan actividades donde todos colaboren y donde todos aporten para la resolución del problema. Pero asimismo, como trabajamos o luchamos por un objetivo, es importante que aparezcan los eventos sociales, ¿sí? Esas actividades que están fuera de las cotidianidades de los grupos y que nos permiten fomentar relaciones. Un ejemplo de ello en las instituciones educativas, entonces se celebra que si el Día del Maestro, que si el Día del Estudiante, que el Día de la Afrocolombianidad, bueno, una cantidad de festejos que lo que hacen es que cada niño o que cada joven muestre algún tipo de habilidad y se conozca en otra faceta diferente a la académica. Y lo mismo pasa con las empresas.
En las empresas nosotros vemos que celebran el Día del Colaborador, que cuando cumplimos años se recogen a veces cuotas y eso hace que podamos también empezar a tener aprecio por el otro, porque no necesariamente tenemos que ser amigos, pero sí tenernos aprecio. Eso es fundamental para ser parte de un grupo. Y fundamental que haya reconocimiento. Es decir, que cuando hay logros podamos celebrarlos y se haga notoria la intervención y la participación de quienes obtuvieron esa gloria, ¿sí? Bastante complejo cuando en las empresas se logra algún tipo de objetivo y no se encuentra en los líderes algún tipo de respuesta que diga gracias, esto lo logramos al esfuerzo de cada uno de ustedes. Eso hace que el reconocimiento no se vea, no sea notorio y que a futuro el desempeño se pueda ver afectado. Entonces, la idea es que también celebremos las posibilidades de éxito que tengamos y que si hay una situación que no tenga un resultado tan positivo, que no nos fue tan bien, pues allí es importante compartir las cargas, es decir, nos equivocamos todos, pero también todos tenemos que buscar la forma de resolver o de restaurar la situación, porque muchas veces lo que se hace por parte de algunas organizaciones en el campo organizacional es culpabilizar y de eso no se trata. Bueno, voy a hacerles una preguntita para que ustedes... ¿Me vas a intervenir? Sí, claro. Ay, qué pena, era que estaba mirando la presentación. Dime, Jimmy. Sí, antes de continuar aquí, redondeando todo lo que ha indicado la señora tutora, que estaba atento, yo creo que más que como líder, más que un grupo, tengo que convertirlo en un equipo. Grupo tiene, cada uno tiene una meta en común. Un equipo, todos tenemos una meta en común. Y ahí es donde juega el papel fundamental el líder. Que el líder sea alguien que guía, más no que manda. En diferentes instituciones, hablo de la mía, tenemos gente que manda y tenemos líderes. Y no es tanto un grado, sino aquella persona que motiva, como usted lo acaba de decir, y que permite guiar mediante el ejemplo a los demás. Puntualmente, usted decía que las empresas indican actividades para que el personal se conozca. En el caso de la mía, tenemos uno que se llama descarga emocional, en el cual permite que todo el estrés que se maneja por la misma carga laboral, disculpe la redundancia, salga mediante actividades guiadas por un profesional en este caso psicología, y se conozcan. Muchas veces nosotros generamos de estereotipos o de algunas conductas, juzgamos a aquellas personas, pero ya cuando lo conocemos en otra faceta, podemos indicar que estábamos juzgándolo mal. Sería esa mi intervención. Qué pena, señora tutora. Sí, claro. Ay, yo moví por acá una cosa y eso me salió. Bueno, gracias, Jimmy. Salí por ahí sentada como en una silla, ¿no? Chistoso. Sí, definitivamente también se requieren esas, digamos, esos espacios donde de pronto puedan emocionalmente descargar, pues en el caso particular tuyo que trabajas con fuerza pública, pues eso es un tema agotador física y emocionalmente, ¿no? Por todos los estigmas, porque es que ustedes no hacen sino resolver conflictos y situaciones que son negativas. Entonces, ¿dónde queda la parte emocional de las personas que conforman esos equipos? Y ahí es donde nosotros empezamos a participar de manera muy, muy activa al uso de algunas actividades que puedan facilitar ese desahogo y esa descarga emocional. Bueno, entonces voy a mostrarles acá una pregunta y ustedes me van a decir, porque vamos a ensayar un poquito el tema de las pruebas Saber Pro, ¿sí? Las funciones. También los docentes familiarizarlos un poco con este tipo de preguntas. Y ustedes me van a decir cuál creen que es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces dice acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe la cohesión grupal? A, es la capacidad de un grupo para alcanzar sus metas de manera efectiva.
O la B es la medida en que los miembros de un grupo se sienten unidos y motivados a permanecer juntos. C es la habilidad de un líder para influir en las decisiones del grupo. Y D es la cantidad de recursos disponibles para el grupo en términos de habilidades y conocimientos. ¿Por cuál ustedes votan? ¿Cuál creen ustedes que es? Para mí es la B, porque nos decía que la cohesión es un sentimiento de pertenecer a y de yo estar en ese grupo. Entonces ahí nos habla de que los participantes se sienten unidos y motivados a permanecer juntos. Para mí es la B. Bueno. Al igual que mi compañera, también la B. Bueno, listo. ¿Qué dice Luisa, que levantó la manito? La B. La B. La B. Yo creo que es la B, al igual que por lo que el deseo de permanecer juntos, ¿no? La motivación de permanecer juntos. Porque pienso que si se logran metas de manera efectiva, se puede lograr sin cohesión. De alguna manera alguien hace, y mire, este es el grupo y se lograron las metas, pero si se revisa hacia atrás, quizás no hubo cohesión. ¿Ya? Bueno, listo. Bueno, vamos a ver entonces cómo les fue. Si ganamos entonces. Nos va a ir bien en ese saber pro. La respuesta correcta es la medida en que los miembros de un grupo se sienten unidos y motivados a permanecer juntos, ¿sí? Y es que la cohesión hace referencia al grado en que los miembros de un grupo se sienten unidos, comprometidos y sienten que son un conjunto, ¿sí? Y la cohesión afecta positivamente el rendimiento del grupo, hace que se puedan sentir satisfechos y que les guste seguir perteneciendo a él. ¿Sí? Entonces, eso hace que nos haya quedado claro el propósito de la cohesión. Y un punto fundamental para poder trabajar la psicología de los grupos es el liderazgo y cómo se interviene en la dinámica grupal. Y es que el liderazgo se convierte en la posibilidad de un sujeto guiar, motivar y coordinar a los miembros de un equipo para llegar a un objetivo común, ¿sí? Un líder efectivo saca todas las potencialidades de su grupo, mientras que un líder que no sea tan positivo, o podríamos llamarlo, denominarlo un líder negativo, pues va a tener una situación de desgaste, de desinterés y de poca interacción por parte de quienes conforman el grupo. Es así como se define el liderazgo como tres funciones. La primera es que un líder debe tener visión estratégica, ¿sí? Él tiene la capacidad de visualizar el camino que hay que recorrer para lograr un objetivo, pero también de comunicarlo de manera clara y convincente. Convincente es que yo pueda convencer al otro y pueda darle a entender que sí, que vamos a meter la ficha para que esta situación salga adelante. En algún momento tuve la fortuna de tener, yo he tenido dos jefes maravillosos y uno de ellos, nosotros a veces teníamos alguna falla, alguna equivocación y él llamaba, explicaba en qué nos habíamos equivocado y uno salía como aconsejado, ¿sí? Como hazlo de esta manera. Y entonces como que la autoestima de uno no terminaba siendo afectada, sino como más bien llena de confianza a que en el próximo intento lo vamos a hacer mejor. Allí la comunicación es algo indispensable y debe ser cálida y debe ser respetuosa para que el otro quiera seguir adelante con el propósito que tenga el grupo. Asimismo, debe haber la capacidad de tomar decisiones, teniendo en cuenta que debe prevalecer el bienestar del grupo, las opiniones del grupo y la asertividad con la cual yo voy a analizar las situaciones que tengo que abordar. Y por último está la motivación. Los líderes inspiran, movilizan a los miembros del equipo, hacen que usted tenga ganas de hacer las cosas, que usted se sienta comprometido y que quiera dar lo mejor, ¿sí? Ustedes han tenido líderes que pueden ser docentes, que pueden ser
jefes, que pueden ser sacerdotes, que ustedes digan, ¿fueron mi inspiración? ¿Quién nos cuenta algo al respecto? Yo tuve una jefe que fue mi inspiración, pero de lo que no debía hacer como líder. También es válido, muy Porque válido. cuando yo recién empecé a trabajar en una empresa que recién cumplí mis 18 años, yo veía que ella gritaba a todo mundo y que así la gente le caminaba y gritaba. Entonces, cuando a mí me pusieron responsabilidad, un equipo de 40 personas, yo empecé a usar el mismo método que ella. Hasta que yo empecé a escuchar rumores, la gente me decía y yo caí en cuenta de mi error y que eso no era liderazgo ni mandar, sino ser un atravesado. Perdón la palabra, pero sí es ser un atravesado con las demás personas solamente por un cargo. Entonces, yo sí agradezco a esa mujer porque yo me formé como persona en esa empresa, aprendí para toda mi vida algo y afortunadamente aprendí lo que uno no debe hacer con las demás personas cuando tiene pues la oportunidad de liderar un grupo. Y es también una estrategia de aprender, ¿sí? Es que todos los días aprendemos y a veces cuando interactuamos con personas que no son de pronto gratas o donde la situación no fue favorable, pues al menos nos podemos llevar esa sensación de que así no lo voy a hacer o de esa manera no puedo actuar, ¿sí? Y eso hace que nos sirva de ejemplo y que esto que decimos a veces es que uno puede aprender también de las situaciones que viven los demás, ¿sí? Y haciendo anotación a lo que tú mencionas, hay 3 tipos de liderazgo, ¿sí? Y ese que tú nos cuentas probablemente coincide con el primer tipo de liderazgo, que es el autoritario o el autocrático, donde el líder es el que toma las decisiones, da las instrucciones y no permite que el grupo participe, sino que impone, ¿sí? Y eso hace que yo no tenga como interés de llevar a cabo una actividad porque es que no salió de mi interés, no salió de mi propuesta, no se tuvo en cuenta mi opinión. Este tipo de líderes, pues lo que hacen es generar desagrado, temor en muchos de los casos, e incluso pueden llegar a tener situaciones polémicas graves porque, pues cuando nosotros tenemos grupos de personas a cargo, si el número es alto, pues uno no sabe ni las prácticas de sus vidas fuera del contexto comunitario que nos une, no conocemos sus hábitos, no conocemos su temperamento. Entonces yo creo que en el tema del manejo del liderazgo incluso hay que ser hasta cuidadoso consigo mismo. Está el estilo democrático, que ese sería como el ideal, ¿no? El que nosotros esperaríamos ejercer, pero también del que quisiéramos ser parte, en donde el líder involucra al grupo en la toma de decisiones y fomenta la colaboración. Si yo voy a pintar una casa y ustedes me dicen, profe, yo creo que puede ser rosadita, pero la otra me dice fucsia, pues bajémosle un poquito al tono, pero que sí sea por la misma, por el mismo tipo de color, ¿sí? Y entonces yo digo, pero me tuvo en cuenta, esa parte que yo realicé, pues sirvió. Hoy me mandaban, en el otro trabajo, me mandaron el ingreso a un aula virtual donde yo tuve que desarrollar algunas actividades, al igual que mis compañeros, ¿no? Y entonces las partes que yo hice y donde decía elaborado por, y yo decía tan chévere, sentí que esa parte que yo hice, pues se tuvo en cuenta y tuvieron yo diría que una estrategia importante y fue que todos los que aportamos, de todos hay un poquito en ese material, ¿sí? Entonces nos sentimos también valorados con respecto a lo que hicimos. Y está el liderazgo liberal, que hace que haya como una libertad por parte de los grupos. No quiere decir que este estilo sea malo. Esto tiene que ver con el hecho de conocer tanto al grupo que yo a lo mejor puedo otorgarle la libertad de que desarrolle las actividades y que me cumpla con ello, ¿sí? Pero eso depende del tipo de grupo con el cual yo esté involucrado o al grupo al que yo pertenezca. Así como a los hijos
que los conocemos y sabemos que pueden hacer sus actividades solos, hay ocasiones donde tenemos hijos a los que hay que supervisar y ese líder, que en este caso pueden ser los padres o los cuidadores, pues tendrán que buscar la estrategia para que funcione. Algunos van a requerir un acompañamiento, otros se pueden ir solitos y ahí podríamos otorgarles esa confianza y ese liberalismo que nos muestra los estilos del liderazgo. ¿Qué hace que un líder sea efectivo? ¿Sí? Entonces, para que lleguemos a ser líderes buenos o los identifiquemos, debemos tener en cuenta que los líderes tienen muy buena comunicación. No solamente hablan, sino que también saben escuchar activamente a las personas con las cuales están. Y cuando escucha, no escucha solo con el oído, tiene que escuchar con la mirada, con la proximidad, con el acercamiento al otro. Que yo me sienta atendido. Eso hace que yo diga, ese líder que está allí se tomó el tiempo y la atención de escuchar lo que yo estoy sintiendo. Al igual que debe tener empatía, que es ponerse en el lugar del otro, entender qué es lo que le puede estar pasando al otro. Cada quien tiene una historia, ¿sí? Y desde la mirada de ese otro puede ser muy comprensible una falla o puede también ser muy gratificante, muchísimo más el hecho de que alguien haya obtenido un logro. Hace unos años yo participé en un encuentro de semilleros de investigación en Cali y había un chico que tenía dificultades con su fluidez verbal, lo que llamamos coloquialmente tartamudez. Y él exponía, yo era la par evaluadora y él exponía y él era trancadísimo para hablar, pero yo dije, no, yo no creo que esto sea nervios, yo lo vi diferente. Entonces me acerqué a la docente coordinadora de él y le pregunté que a qué se debía su situación y era que el chico tenía un diagnóstico de trastorno de la fluidez verbal. Entonces yo le decía, eso cambia totalmente la calificación, ¿sí? Porque si él teniendo ese tipo de trastorno afronta una situación de exponer ante 53 personas, además de eso poner allí en evidencia su limitante comunicativa, pues lo hace mucho más valioso el hecho de la participación. Entonces, ponernos en el zapato del otro implica a veces hasta conocer la historia del otro para poderla comprender. Debe tener inteligencia emocional que hace que también podamos ser objetivos. Si ustedes están enojados con alguien, ¿cómo suelen comunicarse con él? Ay, Luisa, tú tenías la manito levantada. Sí, pero cuando preguntó sobre si habíamos tenido algún modelo, considero que mi papá, ya fallecido, fue un modelo, trabajó en muchos años, más de casi 30 años en una empresa donde él era supervisor de vendedores ambulantes, pero incontables, son muchísimos. Y para la época de festival, él tenía que orquestar ese trabajo entre todas esas personas que vivían del rebusque, vivían de la venta ambulante, vivían y era impresionante cómo él lograba incluso aprenderse quién tenía la mamá enferma, quién, todo, y les preguntaba y hoy hay que trabajar, hoy hay que doblarse, hoy hay que, pero tú fulanito trata de venir más temprano para que te vayas temprano porque tu mamá tiene esta situación o tu hijo tiene que ir a pedir el cupo en algún lado, una memoria prodigiosa para eso. Y cuando había que trabajar doble, todos se ofrecían. Y él decía, no, pero es que solo necesito 5 personas. Querían ir 20, querían ir 30, estar ahí hasta lo que él necesitara, ¿sí? Cuando fallece, muy parecido al caso de su madre, pero mi padre fue durante la pandemia, ese semestre yo lo perdí porque yo estaba fuera de la UCI con el computador tratando de cumplir con los trabajos, pero yo escuchaba el pito de mi papá de las máquinas, hasta que cerré el computador y no continué. ¿Sí? Cuando él fallece, todas esas personas
aún estando en pandemia, cómo se acercaban a agradecer. Hoy alguno de pronto tiene un taxi, alguno, y donde voy, otros venden boletas y ese agradecimiento, mira, mi hija es profesional gracias a que su papá me dijo que yo sí podía sacarla adelante y mire, es profesional, ahí la tiene a la orden. Entonces eso a mí qué cosa tan bella. Y él nos llevaba a nosotros a ver eso, a ver lo que era el liderazgo, a ver lo que... Y él dice, lo lindo de un líder es no sentirse líder. Que tú no digas soy el líder, sino los demás en algún momento hacen ver que tú eres el líder, pero tú tienes que trabajar con ellos, tienes que trasnochar con ellos, y todo, ¿sí? El éxito es de todos y cuando hay un fracaso, un error, es de todos. Entonces, ahí aprendí mucho. Y eso fomenta que se convierta en un modelo a seguir, un modelo que uno quiera imitar. Sí. Exacto. Muchas gracias. Bueno, y tener también una imagen clara del futuro, de lo que quiere alcanzar con el grupo. Me devuelvo y reitero con el tema de la inteligencia emocional, es que sus decisiones no pueden estar relacionadas con su estado anímico, ni con la molestia que pueda estar experimentando, ni con la alegría que pueda estar pasando. Porque cuando tenemos esos estados anímicos tan en pico, ¿sí? Tan contentos, pero también tan enojados o tan tristes, pues no solemos tomar decisiones apropiadas. Entonces, lo ideal es que también un líder tenga muy buena inteligencia emocional. Y debe tener estos 3 pasos. Comunicación efectiva, saber escuchar y expresar las ideas con claridad. Empatía y apoyo, comprender las necesidades de los demás y reconocer y motivar a quienes hacen parte de su grupo. Eso puede hacer que haya muchas ganas de seguir perteneciendo al grupo y que vamos a ponernos la camiseta para que algo funcione bien. Bueno, vamos a hacer otra preguntita. Bueno. ¿Cuál de los siguientes estilos de liderazgo se caracteriza por tomar decisiones de manera autónoma sin consultar a los subordinados? A, el liderazgo participativo. B, el liderazgo transformacional. C, el liderazgo autocrático. O D, el liderazgo transaccional. ¿Cuál dicen ustedes que es? La C, el liderazgo autocrático. Bien, bueno. Efectivamente, de ese se trata, ¿cierto? Que es el que toma las decisiones y no tiene en cuenta para nada a su equipo y hace que en lugar de que la gente quiera seguir esa idea o esa decisión que él tomó, pues como que no se muestre tan receptivo para con ella, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos ganando esa prueba, ¿no? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer una revisioncita de las características que ustedes encontraron. ¿Qué animalitos tuvieron en el número 28? ¿Quién me cuenta por ahí? Yo puse langosta. Langosta. Bien, bueno. Listo. Pero recuerden que no es el animal, son las características de la langosta. ¿Qué características tiene la langosta, Marjorie? Es un carroñero, vive en el mar, vive en lo profundo del mar y por lo general busca su alimento como en o sea, el desprendimiento de las rocas, o sea, lo más profundo él busca su alimento. Es nocturno y en el día se esconde en cuevas o grietas, es decir, como que le gusta mucho la oscuridad, es muy de la oscuridad, de lo nocturno, y se alimenta de caracoles. Listo. Bueno, Marjorie. Merci. Yo tengo la hormiga. Ajá. Bueno, la hormiga es un animalito que trabaja en equipo, es muy trabajador y siempre piensa como en un bien común, trabaja en el verano para cuando llegue el invierno, o sea, siempre está como preparada y habita en cuevitas. Ajá. Bueno, listo.
En cuevitas, dice, bueno, el animalito número 28, no el animal, sus características, ¿sí? Por ahí la langosta es muy costosa, ¿no? Es de paladar exquisito. Se te olvidó ese tío. Bueno, es valiosa, es muy valiosa la langosta. Bueno, entonces dice que las características del animal ubicado en el número 28 pueden indicar la forma como la persona cree o considera que las otras personas la perciben, ¿sí? Es decir, en general, ¿cómo me ven? ¿Sí? ¿Cómo los otros me pueden estar percibiendo? Lo que yo creo que los otros piensan de mí, ¿sí? Entonces, en ese caso, podríamos estar hablando de mujeres trabajadoras, de mujeres muy valiosas también, exquisitas, ¿no? También tiene esa particularidad la langosta. Y de pronto sí les gusta su soledad, en el caso de Marjorie, y en el caso de Mercy, pues encontramos también que son muy trabajadoras, muy constantes, y de pronto muy hogareñas, ¿no? Por eso de la cuevita. Bueno, ¿qué tienen en el número 29? ¿Qué animalito está? Yo tengo la cabra. Cabra, ajá. Es un animal que no sé por qué dicen que es como cabra loca, pero es como muy de la granja, muy de la casa, muy del campo. Sirve mucho para, de ella se sacan productos lácteos y también sirve su piel y su pelaje para hacer pues prendas. Tiene 2 cuernos, escala montañas y se cría en corrales. Lo que más me gusta es que es como un animalito muy del campo, es muy útil. O sea, también sirve para cargar cosas y es muy útil. Para muchas cosas. Y él como tal sirve para muchas cosas, ¿no? Sí, señora. Ajá, brincan mucho, son muy, muy ágiles. Y cuando se enojan también son tremendos, persiguen a lo que le quieren hacer daño con mucha insistencia. Jimmy, gracias, Marjorie. Jimmy levantó la manito y no nos dijo. Mercy, Sí, mientras Jimmy... señora, qué pena que es que bueno. como voy caminando. Listo, Ajá, señora tutora. Para mí, el pez espada es un pez de ajá. gran envergadura, de cuerpo robusto, que su característica principal es su pico alargado en forma de espada, por eso su nombre de pez espada. Un pez de color azul, de aproximadamente, de acuerdo a las características que leí, de 400 a 800 kilogramos. Imponente, el cual es muy perseguido por los pescadores por sus características de robustez y desafiante. Sería eso. Bueno, listo. Y Mercy. Gracias, Jimmy. Profe, yo tengo el pingüino, pero no sé muy bien las características. Vamos a No sé mirar. las características del pingüino, solo sé que habitan, digamos, son como familia y habitan en lugares fríos y pues también mantienen en el mar, en el agua. Ajá, bueno, ellos son muy fieles además, ¿no? Tienen una sola parejita. Tienen esa particularidad. Bueno, entonces vamos a ver qué quiere decir el animalito número 29, ¿cierto? Sus características y pueden indicar la forma como me percibo a mí mismo, cómo creo que soy y lo que creo reflejar a los demás. En resumen es cómo me veo. Ese es el número 29. ¿Sí? Bueno, y en el número 30, ¿qué tienen en el número 30? Bueno, profe, me da risa porque yo tengo unas cosas. Yo tengo el dinosaurio. Ajá, listo. ¿Y qué caracteriza al dinosaurio? Bueno, la verdad no sé, voy a consultarlo y ya les digo. Bueno, voy a mirar aquí. Dinosaurio. Bueno, entonces dice que duraron mucho, ¿no? Tenían, se reproduce, grandes,
¿Qué más tiene? O sea, bueno, son muy grandes. Además de eso, tienen muchas habilidades para caminar. Hacían como muchos recorridos. Estaban, pues ya no existen, ¿cierto? Pero siguen estudiándolos mucho porque tuvieron la posibilidad de habitar muchísimo tiempo en la Tierra, ¿no? Duraban mucho. Esa es una de las características de los dinosaurios. Y eso quiere decir, los demás ahí sí no contaron el 30, ¿no? El 30 nos dice... Sí. Ay, es que yo acá no estoy participando porque fui a abrir la puerta y cuando subí estaban hablando de unos animales, entonces quedé perdida. Ay, yo creo que Luisa no alcanzó a hacer el ejercicio. No, es que bajé a abrir la puerta y cuando subí los animales, yo, ay, y me quedé escuchándolos. O sea, es más, me dio risa cuando la compañera dijo del pingüino, pero que no sabía la característica. Ah, Me dio risa, fue muy cómico, me ha gustado la participación de todos. Bueno, gracias, Luisa. Bueno, entonces, si el número 30, ¿sí? Nos dice que puede indicar la forma como soy realmente, los puntos más significativos de mi forma de ser, pero también todas las potencialidades con las que yo cuento, porque es que a veces uno dice, no, es que yo creo que yo no voy a servir para realizar determinada actividad y resulta que sí, que usted la tiene ahí, solo que tiene que potencializarla, ¿sí? Y realmente el propósito de este ejercicio es, pues obviamente para que nos conozcamos un poquito más, pero también para que tengamos recursos que nos puedan servir para trabajar el tema de la dinamización de los grupos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lleguen a trabajar con una comunidad, en una empresa, en una organización, pues podrían efectivamente realizar este tipo de actividad para que la gente se conozca, se termine haciendo algo jocoso, porque ustedes colocaron animalitos muy lindos, pero a veces cuando hacemos el ejercicio hay gente que coloca unos todos chistosos y entonces se genera también ahí un rato de lúdica y de jocosidad, ¿sí? Y mostramos la web, ¿sí? Indicando esta frasecita que dice, el liderazgo efectivo es fundamental para guiar los grupos hacia el éxito. Al tener habilidades como la comunicación, la motivación, los líderes pueden crear un ambiente de colaboración y hacer que todos sientan los objetivos como comunes. Ojalá las organizaciones, las comunidades inviertan en tener muy buenos líderes. Eso garantiza, ¿sí?, que funcionen muy bien. Y aquí está esta imagen que dice, hay una cosa muy distinta que es ser jefe o ser líder. ¿Sí? El jefe manda, pero el líder se involucra. Y nosotros estamos invitados a ser líderes en las comunidades y en los territorios donde podamos tener algún tipo de injerencia. Que ojalá nuestro actuar, nuestra forma de relacionarnos con las personas sea algo que inspire a ser mejores siempre. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al curso o a la actividad, que igual yo la expliqué al comienzo, pero pienso que esta actividad final está tranquila y está manejable. ¿Qué me dicen ustedes? Profe, primero... Dale, compañera, dale, yo espero. Primero que todo, darle las gracias por abrir este espacio. La verdad es muy enriquecedor, particularmente hablo por mí, porque nos da un concepto mucho más amplio de lo que hemos venido trabajando y algo que podemos poner en nuestra vida diaria en práctica, porque a veces tenemos la oportunidad de trabajar con diferentes personas, pero el desconocimiento no nos deja como fluir y en lugar de fluir como que nos cohíbe, ¿cierto? Por no saber cómo manejar el contexto del escenario en el cual nos encontramos en ese momento. La verdad, para mí es muy gratificante porque me voy con una expectativa mucho más amplia, digamos, en esos dos conceptos de lo que es manejar un grupo, de lo que es ser líder y cómo nosotros podemos motivar a otros en el momento en que pues quizás no conocemos la situación por la que puedan estar atravesando, pero una ayuda hace que todo sea diferente. Una palabra muy corta puede hacer que levante el ánimo del otro y que todo dé un rumbo como totalmente diferente si en lugar de motivar, juzgamos,
¿cierto? A veces creemos que juzgando estamos ayudando, pero al contrario, estamos aplastando a lo que ya está aplastado. Entonces, la verdad, para mí es muy chévere. Muchas gracias. Micrófono, profe. Marjorie. Gracias, Luisa. Para mí, profe, un claro ejemplo de lo que usted nos acabó de explicar es los encuentros que usted realiza. Porque es que hay unas clases en las que a uno le botan mucha información y eso, o sea, literal sale uno aburrido y yo a mitad de clase ya estoy como ya con el celular mirando a ver qué hago. En cambio, usted se nota que es una líder porque nos hace y nos involucra a todos en la parte del conocimiento, de que lo apropiemos y así es como de pronto uno apropiarse más de esos conceptos y quedan en la mente grabados. Entonces yo sí personalmente quiero agradecerle porque su clase es un claro ejemplo de cómo sería la cohesión en un grupo, que dan ganas de asistir a la clase porque vamos a tener la oportunidad de participar y porque digamos que toda la información va a ser en un dialecto que nosotros entendemos, ¿sí? A veces manejan de pronto palabras muy técnicas y uno queda como perdido, o lo que digo es tanta la información que votan y no nos dejan participar o siquiera preguntar algo que uno queda, o sea, llega igual y se va con las mismas preguntas e inquietudes. Entonces, para mí sí, agradecerle mucho por su trabajo y por tomarse la delicadeza de hacernos partícipes y por las clases y las web que realiza. Ay, muchas gracias. Ojalá me los encuentre más adelantico. Bueno, porque muy juiciosos participando. Listo. Jimmy. Señor tutor, buenas noches. Yo creo que, primero que todo, agradecerle por esa disposición que tiene, ese profesionalismo, esa empatía que radia hacia los demás. He tenido el gusto de tener otros señores tutores. No sé si de pronto dentro de su profesión manejan ese carácter, pero hay algunos que no fueran ni que fueran psicólogos o que fueran docentes, por la actitud cómo se proyectan hacia sus discentes. A veces son muy cortantes, son como quien dice, van a al puntual, no despejan dudas. Uno tiene dudas porque para eso está en proceso de aprendizaje y lo primero que le dicen, ahí está el PDF, léalo. Entonces, yo creo que para esto, esa empatía, no coloco mi trabajo como excusa, pero es que hay veces que uno se le salen las manos, que no puede, por más que usted quiera rendir en algunas situaciones, eh, para dar todo el del sí, salen es con, ahí sale el PDF y tienen que dar el tiempo determinado del cumplimiento de las actividades. Uno dice, bueno, listo, sí señor, para las que sea. Entonces, esa es la disposición que coloca el docente, por como usted lo acaba de leer en el texto, más que ser un profesor es un guía, porque para eso estamos en esta etapa de aprendizaje. Muchas gracias, señor tutora. Ay, gracias, Jimmy. La idea es eso, aprender todos juntos, ¿sí? Porque yo también estoy aprendiendo con ustedes. Y realmente, claro, este modo de aprendizaje que ustedes eligieron o que pues la vida les puso, implica que a veces se requiere acompañamiento y ojalá en la medida de mis posibilidades les pueda dar la orientación que necesiten. Bueno, gracias. Qué pena Luisa, interrumpir. tú, dime, Mercy. Bueno, es que ahorita tengo otra conectividad del curso de inglés. ¿Me puedo retirar? Claro, no, ya estamos acabando. No hay problema, Mercy. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Espero que me les va muy bien en el curso, en la entrega de la actividad y en el cuestionario posterior. Cualquier duda, cualquier inquietud, entonces me escriben al correo del curso o al correo institucional, al Teams también, pues por el WhatsApp no podemos tener grupos, pero pues sí me pueden escribir, yo no le veo lío, para que puedan entonces quedar tranquilitos con la información que necesiten. No siendo más, entonces, que pasen una buena noche y un feliz fin de semana. Directora, algo que le iba a decir, que hay un video que no sé si se llama Pensamiento Ganador, es de un beisbolista que inicia diciendo como que de pronto usted en toda su experiencia lo ha visto quizás varias veces, si es posible o no es posible. Y dice, inicia diciendo, termina diciendo, si se puede, si hay con qué, lo puedo lograr
lo podemos lograr, depende de mí. Quiere decir que en cada grupo el éxito está como en la sinergia, en la comunicación, pero en la medida de que cada uno sienta que el éxito depende del empeño que él le ponga a sumarle al grupo, se van a lograr muchas cosas. Es un video que a mí me sirvió mucho cuando lo puse en un grupo de WhatsApp en uno de los semestres, que estaba muy apagado, muy abatido el grupo, y a mí se me ocurrió buscar ese video y se los mandé, y eso fue maravilloso. Ah, Sí, motivador. sí, fue muy bueno. De pronto si lo buscan así, se llama Pensamiento Ganador, creo, y es Bueno, sobre el trabajo en equipo. Y bueno, muchísimas gracias por todos sus conocimientos, todo lo que nos compartió para nuestro crecimiento personal y profesional, y por hacernos sentir con la tranquilidad de dirigirnos a usted. Eso es de grandes. bueno, Gracias. muchísimas gracias por su disposición. Bueno, entonces un abrazo, mis muchachos. Ojalá me los encuentre en este recorrido. Un abrazo, que Muchas descansen. gracias, doctora. Feliz noche, compañeros. Feliz noche a todos. Feliz noche, señora Feliz noche. tutora, y a todos los compañeros. Dios los bendiga. Amén. Chao.